Hola amigos, nos da mucho gusto contar con todos ustedes en esta serie de webinars, de conferencias, eh, con la temática de competencias para un mundo que ya cambió. Les habla su amigo, consultor de GSGM Fintax, Mauro González González, y les doy la bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, titulada Los mercados financieros en tiempos de COVID-19 y cómo afectan a mis finanzas personales y las de mi negocio. Como ustedes saben, esta es una iniciativa que tenemos en apoyo a la sociedad en solidaridad por la situación en la que pasamos a nivel mundial, que estamos pasando a nivel mundial, con el objetivo de poner nuestros conocimientos, nuestras herramientas a la disposición de todos ustedes para que nos sirvan. Recuerden que esta situación pasará y tenemos que salir bien preparados, tenemos que salir fortalecidos a este nuevo mundo. El día de hoy tengo el gran honor de presentarles a nuestro conferencista, nuestro socio también consultor de GSGM Fintax, Mario Alfonso Castellanos Tirado. Mario es licenciado en Administración, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con la maestría en Finanzas en EGADE Business School Tecnológico de Monterrey. Actualmente es consultor y expositor asociado en GSG Consultores Asociados y Mefintax México, es uno de nuestros expositores. Dentro de las responsabilidades que, que tiene está el desarrollo y el liderazgo en los distintos proyectos de consultoría sobre estrategias financieras para diversas empresas, tanto transnacionales como empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, así como es expositor en diversos cursos de capacitación sobre temas de mercados financieros, economía, finanzas y todo lo que son áreas especializadas de inversión. Con el cargo de socio director de Catzel también desarrolla negocios con diferentes instituciones, en los cuales ofrece productos y servicios de las instituciones ligadas a estas. Y ha acrecentado la base de negocios con personas físicas y sus familias ofreciendo directamente servicios de consultoría sobre sus patrimonios y análisis, implementando y dando seguimiento a cada una de las estrategias propuestas para estos clientes. Se desempeña también como asesor independiente de inversiones y como miembro del AMAI. Bueno, no quiero extenderme mucho en la presentación de Mario porque su currículum es muy amplio y prácticamente me podría llevar platicándole su trayectoria, sus estudios en todo el tiempo designado al curso. Entonces quisiera darle la palabra a Mario. Les sugiero que aprovechen su conocimiento, su experiencia. Para eso es este webinar. Y también los invito, desde luego, a los que tengan la intención y la oportunidad. En estos webinars son gratuitos, pero sin embargo les solicitamos al que guste de manera voluntaria, pues un apoyo. Este apoyo lo destinamos a armar despensas y entregarlas a personas necesitadas, de las que se califican como de alta vulnerabilidad ante esta pandemia, que son personas que tienen que salir a trabajar, que son personas mayores de edad. Entonces lo destinamos para armar despensas y otorgárselas. Les podemos dar mayor detalle de cómo hacemos esto y cómo llegan estos recursos. Entonces los invitamos también a la donación. Y bueno, ya sin más preámbulo, Mario, quiero agradecerte el que nos acompañes esta tarde para hablar de este tema importantísimo que también nos han pedido mucho. Y te cedo los micrófonos y dejo de compartir mi pantalla para que por favor tú compartas lo que necesites. Bienvenido. Gracias. Gracias, Mauro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La realidad es que queremos y teníamos mucho interés de hacer esta plática con ustedes para poderles externar un poco de lo que nosotros estamos viendo y también tratarles de ayudar a ustedes de que tanta información a veces que recibimos por todos los medios, tanto los tradicionales, dígase periódicos electrónicos, medios de comunicación, hasta ahora, pues el WhatsApp, el Messenger, todos se han convertido en una fuente de información muy oportuna, a veces no totalmente cierta, o inclusive que nos puede estar confundiendo en todo el tipo de información que se está generando. Denme oportunidad de compartir
mi pantalla, permítanme un momento. Aprovecho para comentarles, Mario, a nuestros participantes que por favor váyanos escribiendo sus preguntas, sus dudas y comentarios en el chat. Al final de la plática las leeremos y le buscaremos dar respuesta a todas, si es posible, o a la mayoría de ellas. Gracias, Mario. Perfecto. También, Mauro, si por algún momento no me llegaran a escuchar bien, por favor me lo comentas. Empezamos y vamos a arrancar entendiendo un poquito cuál es el entorno económico. Más allá de detenerme en lo que ustedes ya han escuchado y evidentemente lo que estamos viviendo en estos momentos, lo que es importante recalcar es de que el cierre casi total de la mayoría de las economías a nivel mundial es un evento nuevo, es un evento que no había sucedido y por tal motivo empezar a dimensionar de qué tamaño es lo que estamos viviendo es sumamente complicado. En el caso de México, pues México vivió y sufrió la crisis del 2008-2009. No fue una crisis generada en México, fue una crisis internacional que evidentemente tuvo repercusiones muy importantes hacia nosotros, pero en ese momento traíamos una situación relativamente sólida como país. Y la crisis anterior, la crisis de 1994-95, bueno, que se anunció en 94 y que tuvo repercusiones muy importantes para el siguiente año, en 1995, pues fue una crisis básicamente de nosotros y que una de las fuentes o una de las maneras en las que pudimos salir de manera relativamente rápida fue por el apoyo y el financiamiento de los Estados Unidos en aquel entonces, que estaba creciendo de manera importante. Ahora la gran pregunta es, bueno, pues ahora vimos que empezó evidentemente en China, afectando y cerrando China y algunos países asiáticos, después mudó hacia Europa, pegando fuertemente en Italia, España, y ahora estamos viendo que también en Reino Unido, y después migró hacia Estados Unidos y evidentemente varios países de Latinoamérica. Entonces, cuando en el entorno internacional estamos viendo que hay una fuerte contracción en la actividad productiva, donde y vamos a estar viendo, o vamos a estar escuchando, vamos a estar recibiendo noticias de cómo se estuvo comportando el primer trimestre del año en las distintas economías del mundo, y vamos a estar recibiendo también otro tipo de datos como son principalmente seguros de desempleo en aquellas economías en las que los están ofreciendo, o cómo va a estar la tasa de desempleo en ese sentido. Entonces, la información, el dato duro que vamos a estar recibiendo, que ya estamos recibiendo en estos meses y que no va a terminar, dado que pues, en abril estuvimos cerrados, en mayo vamos a estar cerrados pues todavía estamos viendo cómo va a ser la dinámica durante el mes de junio. La caída a nivel global de crecimiento del PIB en los distintos países, pues va a ser muy importante. Van a ser caídas muy fuertes, van a ser caídas históricas, y que yo les pediría que nada más nos quedáramos con eso, de que van a ser datos estratosféricos, datos con caídas de 10, 15%, no estoy hablando todo el año, estoy hablando exclusivamente para el segundo trimestre en las distintas economías a nivel mundial. Y México evidentemente no va a ser la excepción. Es por tal motivo que ante esta información, ustedes han estado escuchando que los bancos centrales tanto de los países industrializados como los países
con economías emergentes, se han estado moviendo rápidamente para reducir la tasa de interés y para tratar de que el efecto del cierre de la economía tenga la menor repercusión posible o que pueda levantar rápidamente las economías cuando ya estemos nuevamente abiertos. Y junto con las actividades que ha implementado y las medidas que ha tomado los distintos bancos centrales, pues también estamos viendo apoyos fiscales tanto a ciudadanos como a empresas alrededor del mundo, ¿no? Son datos y son cantidades abismales lo que hemos estado escuchando por todos lados, tanto del Banco Central Europeo, tanto de la Reserva Federal, que es el conjunto de bancos centrales de Estados Unidos, y así muchos otros países. En el cuadro que ven ustedes en la pantalla del pronóstico del PIB del año 2020, yo se los estoy poniendo simplemente como una referencia. La fuente es el Fondo Monetario Internacional, pero a final de cuentas es tal la incertidumbre que estamos viendo hacia adelante, porque todavía al día de hoy no sabemos en qué momento cada uno de los países está empezando a abrir, y como ustedes ya lo han escuchado, en algunos países de Europa pues empiezan con ciertas restricciones. Estados Unidos, que ha querido pues impulsar nuevamente su industria y empezar a abrir también de manera paulatina. Todavía no está claro cuáles son las reglas en las cuales nos vamos a estar moviendo, y evidentemente son reglas que cada uno de los países va a estar definiendo. Sin embargo, y créanme que los pronósticos que ustedes están viendo y que son los más recientes, pues es altamente probable que por ahí nos quede el número. ¿Por qué? Porque pues hacer el pronóstico, pues estás utilizando ciertas variables con información al día de hoy, pero que se están moviendo continuamente. Y como pueden ver, se espera que Estados Unidos a final del año, o sea, durante todo el año, tenga una caída del PIB de casi 6%, Europa una caída del 7%, evidentemente jalado principalmente por economías como la italiana o la española, que se esperan caídas de más del 9%, y así nos vamos en la columna de distinto color. Tenemos a México, que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional estaría teniendo una caída del 6%. Los estímulos de las autoridades financieras, y por estímulos nos referimos a lo siguiente. Los bancos centrales. ¿Qué están haciendo los bancos centrales? Principalmente es reducir la tasa de referencia para que, con base en esa reducción, las tasas de mercado de cada uno de los países también vayan disminuyendo. Y adicionalmente están haciendo programas de liquidez de intermediarios financieros. ¿Para qué esos programas? Para que también la banca pueda estar otorgando más créditos, y con base en ello tener una reactivación de la economía. ¿Por qué es importante la reducción de las tasas de interés? ¿O por qué este movimiento de los bancos centrales? Recuerden ustedes que a final de cuentas el dinero tiene un costo, y todos tenemos sobre ese dinero decisiones que tomamos, tanto de ahorro o de inversión, como quieran llamarlo, y adicionalmente de gasto. Vamos a hacer el ejercicio contrario y vámonos hacia esquemas muy exagerados. Cuando en un país hipotético, si la tasa de interés estuviera en el 25, el 30%, la de un banco central, pues seguramente las tasas a las que tendríamos acceso nosotros, como ciudadanos, como residentes de ese país hipotético, pues estarían alrededor del 28, del 30%. Si ustedes recibieran 30% por su dinero, es altamente probable que estarían con un mayor enfoque en ahorrarlo, en invertirlo en instrumentos de deuda, que en gastarlo, ¿no? Así al 30%, pues uno hace sus números, y definitivamente el retorno es bastante interesante. O piénsenlo de manera contraria.
que no se tenga un ahorro, no se tenga un patrimonio líquido y por tal motivo nosotros necesitemos pedir prestado. Si nosotros pedimos prestado a una tasa, si la de referencia está en 25 o 30 puntos, pues pongan ustedes que podríamos pedir prestado a 40, 45% anual. Si fuera ese el caso, por ejemplo, para un crédito hipotecario, pues lo más probable es que no lo tomaríamos, no lo quisiéramos. ¿Por qué? Porque es muy caro el crédito. Entonces, cuando un banco central empieza a aumentar las tasas de interés con una política restrictiva, lo que trata es eso, de que cada vez los participantes de ese país tengan más incentivos a ahorrar, menos incentivos a gastar, con el objetivo de que no aumente la inflación. Ahora, bien, ese es en el caso hipotético de tasas de interés bastante altas. ¿Qué está sucediendo ahorita? Pues es justamente todo lo contrario. Los bancos centrales saben que todos los participantes, todos los entes económicos de cada uno de sus países va a empezar a tener problemas en cuanto a la operación de su negocio, en cuanto a tener liquidez, en cuanto a poder mantener tanto los empleos, poder pagar la renta, y lo que está haciendo es que bajar las tasas de interés, inclusive como ustedes pueden ver en el recuadro de las tasas de referencia, pues estamos viendo que ahí pusimos ejemplos de países que son parte de la OECD o que son parte del G20. Y como pueden ustedes ver, la mayoría de los países, Corea del Sur, Chile, Australia, Canadá, Reino Unido, pues su tasa de referencia es casi cero, está entre cero y el 0,50%. ¿Cuál es el objetivo de los bancos centrales? Pues justamente es ese, que si tú tienes una liquidez y si lo ahorras, lo guardas, lo metes a inversión, te va a estar pagando tasas del 1, 2, 3%, pues la verdad tu incentivo a ahorrar es muy bajo. Entonces lo más probable es que estés más, con un incentivo más alto a gastar, a comprar cosas, a comprar bienes inmuebles, a comprar vehículos, a invertir en una empresa nueva, o también, si no tienes liquidez para ahorrar, con tasas de interés tan bajas y que por tal motivo las tasas de préstamo pues, pudieran estar en 4, 5, 6%, pues entonces, siendo tasas tan bajas, pues sí vas a tener el incentivo de decir, oigan, ¿saben qué? Pues sí me aviento a comprar una propiedad, sí me aviento a solicitar un crédito para poder poner un negocio y de esta manera incentivar a la economía. México, no obstante que ha tenido una baja de tasas de interés reciente bastante importante, que ahorita ya lo tiene alrededor del 6%. Como pueden ver ustedes, su tasa de interés todavía es de las más altas de este cuadro y de este grupo de países, solamente por debajo de Turquía, que está por encima de los 8%. Y bueno, realmente no encuentras países con tasas de referencia más altas en México. Nos tendríamos que ir a varios países de África y bueno, por ahí también, y desafortunadamente nuestros hermanos argentinos que andan con una tasa de referencia alrededor del 38%. Pero si pueden ustedes observar, pues básicamente las economías están tendiendo a disminuir sus tasas de interés de referencia. ¿Para qué? Para incentivar que los agentes económicos puedan estar participando. Al mismo tiempo, los estímulos fiscales, como ya lo hemos escuchado por varios lados, el programa inclusive es un programa de entrega de efectivo para personas y empresas que se ha establecido en distintos países a nivel mundial, o también otros estímulos fiscales, pues estamos hablando de la posibilidad de posponer pago de impuestos. ¿Cuál es la razón y cuál es la principal preocupación? Ustedes lo saben muy bien. No quieren que se detenga la economía. A final de cuentas, eh, lo que están buscando los gobiernos de los distintos países es un rebote rápido. Es decir, ahorita te estamos dando dinero para que puedas mantener tu empresa, para que puedas pagarle un sueldo a tus empleados, para que puedas utilizarlo medio para pagar renta, para que si tú perdiste tu empleo, pues con algo de dinero que te está cayendo del gobierno,
puedas cubrir con tus gastos fijos, y de esta manera, en el momento en el cual se dicten las reglas para empezar a abrir nuevamente la economía, pues los negocios estén listos, entre comillas, o sea, estén en la medida de lo posible listos para volver a empezar. Que aquellos negocios que por la razón que sea le hayan dicho a sus empleados, oye, pues ni siquiera alcanzo para pagarte la mitad de tu sueldo, sino nos vamos a nada, no te pago nada o te despido, y si cuando vuelva a empezar a funcionar el negocio, pues te vuelvo a contratar. Eso es lo que están tratando de buscar los distintos gobiernos, que no se cierren los negocios, que puedan volver a operar una vez que regresemos relativamente a la normalidad. Y en ese sentido, no han parado por ampliar sus líneas de crédito y estar ofreciendo una gran cantidad de dinero al mercado. Como ustedes saben, el sistema financiero, a final de cuentas, funciona por confianza. O sea, es la gran base por la cual todo gira y todo funciona tanto en México como a nivel mundial. Y básicamente, eh, simplemente como un dato cultural. No sé si ustedes se acuerden que en todos los billetes que teníamos nosotros, todos los pesos, venía la leyenda de pagará a la vista al portador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se suponía o se supone que pues, tú cuando llegas al Banco de México con tu billete de 100, pues te lo deben de pagar. ¿En qué? Pues nunca te han dicho, pues en qué te lo deberían de pagar o convertir. Como bien saben, pues algunos dicen, no, pues es que tenemos reservas en dólares, entonces te deberían de dar algo de dólares. Ya hace décadas, cuando estaba el tema del oro, pues sí, estaban soportados por oro. La realidad es de que creció tanto la economía que pues ya poder soportar el dinero en oro, pues ya era lejos de ser posible, porque no existe tanto oro en el mundo. Y pues básicamente ya nuestros billetitos pues ya no dicen pagará a la vista al portador, ¿no? Simplemente nosotros seguimos creyendo que esos papeles, sí, con muchas medidas de seguridad, sí, con cierto tacto y un grosor específico, pues tienen valor, pero pues tienen valor en la medida en la cual pues nos lo siguen aceptando para hacer todas nuestras transacciones. Entonces, a eso nos referimos de mantener la confianza en el sistema financiero. Y básicamente, Steve Jobs decía su famoso speech que hizo en la Universidad de Stanford en el año 2005 sobre conectar los puntos, de que uno nunca conecta los puntos hacia adelante, sino que después de que ya lo vivió y después de que ya tomó cierto camino, puede entender el camino que toman hacia atrás. Y hago esta referencia por el hecho de que la crisis del 2008, hoy sin saberlo, pues básicamente preparó a los bancos centrales, preparó a los distintos gobiernos para entender lo importante que era, uno, reaccionar rápido, reaccionar verdaderamente rápido, y que la crisis del 2008 funcionó en el sentido de que no sabían esas medidas que se estaban tomando en aquel momento si no iban a provocar una reacción contraproducente más adelante, sobre todo cuando tú inyectas tanta liquidez al sistema financiero. No éramos pocos los que creíamos que iba a venir una hiperinflación. Y a final de cuentas no sucedió. Y el punto y el tema de decisión en ese momento, en el 2008, era: vamos a solucionar ahorita a cualquier costo este tema, y después, ya más adelante que hayamos levantado el sistema financiero, no solamente Estados Unidos, sino el sistema financiero mundial, vemos qué hacemos para parar el tema de la inflación. Pues a final de cuentas se tomaron las decisiones que se tenían que tomar en ese momento. Otra de las grandes lecciones fue
cuando deciden que Lehman Brothers debe de quebrar, o que, cuando a final de cuentas no hay un acuerdo para que lo tome ni el banco coreano, que en ese momento estaba pujando por Lehman Brothers, ni en su momento Bank of America, pues se dieron cuenta de que la quiebra de Lehman Brothers hizo mucho más profundo esa crisis. Entonces, aquí realmente lo importante y la gran lección que les dejó hace 12 años a todos los participantes del sector financiero a nivel global fue que hay que mantener la confianza en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay nada que lo sustente. Y así como los billetes en México ya dejaron de tener la leyenda de pagará a la vista del portador, esa leyenda. En los billetes de Estados Unidos sí sigue diciendo In God We Trust. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la moneda de Estados Unidos, pues también, más allá de que tienen por ahí su reserva importante de oro y es pues la moneda de referencia todavía a nivel global, el dólar americano, pues al final de cuentas no hay nada que lo sustente más allá de la confianza y por tal motivo, pues la leyenda que sigue existiendo en los billetes de Estados Unidos, pues es la que les acabo de comentar y la que ustedes están viendo, porque al final de cuentas no hay otra base en la cual se pueda sustentar todo lo que es nuestro sistema financiero. Eh, Aquí les estoy poniendo, espero que alcancen a ver los números. Esta es la encuesta de expectativas de Citibanamex. La encuesta de Citibanamex es una de las más reconocidas en el sector financiero mexicano y la utilizan pues, realmente todos. No importa que seas de Santander, no importa que seas de Banorte. Cuando sale la encuesta de expectativas de Citibanamex, porque inclusive ustedes lo pueden ver ahí los participantes que le proporcionan cuáles son las expectativas que tienen acerca de ciertas variables muy importantes en la economía, pues nos da una idea de por dónde está el mercado pensando que puede estar los distintos puntos de tipo de cambio, de tasa de fondeo y del Producto Interno Bruto. Si nos vamos a la mediana de los datos, la tasa de fondeo bancario que actualmente está en 6%, de acuerdo a los distintos analistas encuestados, creen que va a cerrar este año en 4,75, es decir, todavía Banco de México debe de seguir bajando la tasa por más de 125 puntos base. Y la tasa de fondeo para el 2021, igual el promedio, anda en 4,50, es decir, creen que todavía habría un cuartito de punto más a la baja, pero ya no sería mucho más. El nivel de tipo de cambio de cierre al año 2020, estaríamos hablando de 22.95. Yo tengo mis dudas. Ahorita y un poquito más adelante les explico cuáles son las razones. Y para el año 2021 están hablando que en promedio el tipo de cambio debería de estar sobre niveles de 22.15. Ahora bien, uno de los, eh, una de las variables más difíciles de pronosticar es efectivamente el tipo de cambio. Normalmente las instituciones y las áreas y los departamentos de análisis que se dedican a esto, pues no le, permítame la palabra, no le atinan. ¿Por qué? Porque es una cantidad de factores muy importantes que están alrededor del movimiento de las distintas monedas, del movimiento entre el tipo de cambio de cada una de ellas. Eh, Como habíamos mencionado al principio, pues el tema de que tengamos una incertidumbre tan fuerte en tantas variables que todavía aún no sabemos cómo vaya a funcionar, pues nos da la idea de que estos niveles muy probablemente se van a estar modificando. Yo en lo personal creo que va a ser al alza, es decir, hacia niveles de 25, quizás más, ya lo estaremos explicando, que hacia los 22 o inclusive un poco más abajo.
Dentro del promedio de los analistas creen que el PIB de México va a caer en 7.5%. Ya lo estábamos viendo en la gráfica de hace un par de láminas. El Fondo Monetario Internacional cree que puede andar sobre niveles del 6.6%. Seguramente este número se va a ir ajustando. Lo importante es entender que la caída que se está previendo para México durante este año pues va a ser importante. Y para el año 2021, los analistas, o el promedio de los analistas, está viendo un crecimiento del PIB del 2.5%. ¿Ok? Bueno, en general, la recuperación y lo más, bueno, lo más probable es de que sí empecemos a ver un crecimiento en la mayoría de los países en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre del año. Evidentemente no lo suficiente para que quedemos en terrenos positivos. Y lo que sí se está esperando es que para el 2021 haya un repunte. En general, pues el repunte, dado las caídas que va a haber en el año 2020, no nos va a regresar a como estábamos a finales del año 2019, sino que inclusive vamos a quedar o nos vamos a mantener abajo. Cabe la pena señalar cómo en general están viendo que pudiera estar rondando alrededor del 4.5 a 5%, tanto el crecimiento de Estados Unidos como de Europa, principalmente. Latinoamérica lento, alrededor de 3,5%. Y bueno, ustedes están viendo ahí las gráficas. Obviamente Asia, impulsado por China, impulsado por India y otras economías, pues sí están viendo un crecimiento del 8,5%. Les recuerdo que el pronóstico para esa región para el año 2020 inclusive es positivo, del 1%, pero sigue siendo positivo. México, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, estaría creciendo un 3%. Como ustedes recordarán, los analistas están esperando alrededor del 2,5% para el crecimiento de México. Sin embargo, este crecimiento, pues sí depende principalmente de 4 factores importantes. Uno es, en el momento en que cada uno de los países, y vamos a enfocarnos en México, diga, pues vamos a abrir, ¿cuál va a ser ese ritmo y cuáles son las condiciones de apertura? ¿Se va a abrir toda la economía? Que ustedes y yo sabemos, lo más probable es que sea un no. Se van a empezar a abrir de manera paulatina ciertas industrias y con base en ello, pues dependiendo cuánto es el tiempo que va a tardar nuevamente en empezar a arrancar los distintos sectores y las distintas industrias de la economía, es como podremos estar viendo qué tan fuerte puede ser la recuperación. El gran temor como segundo punto, pues es justamente el resurgimiento de brotes de COVID-19 en el sentido de que, pues, abramos, estemos ya todos tranquilos, contentos en agosto y de pronto nos avisen en septiembre, nos avisen en octubre, que otra vez vamos para atrás. Ese es el principal temor y eso es lo que nadie quiere porque eso sí sería una presión muy importante a nivel microeconómico para cada uno de los entes financieros, dígase ustedes, yo, negocios, restaurantes, todo sería un tema muy, muy, muy complicado. La cautela para reanudar las actividades es decir, ok, ya se abre, ya se puede ir a los restaurantes, ya se puede ir a los cines, por decirles de alguna manera, y la pregunta que todo el mundo se hace es, ok, aunque se pueda hacer eso, ¿toda la gente va a regresar de manera tan rápida a ir a restaurantes, ir a cines? A lo mejor sí las primeras semanas, porque pues ya estamos todos desesperados de estar guardados y a lo mejor sí viéramos un boom, sobre todo en aquellas industrias que implican salir, que implican una reunión social, que implican un tema de convivencia, pero a final de cuentas en las siguientes semanas estaríamos tan tranquilos de regresar a
ciertas actividades que nosotros las veíamos de manera rutinaria y que ahora sí nos vamos a estar cuestionando si vale la pena o no vale la pena. Y sobre todo sectores que también han sido los sectores más golpeados, como ustedes lo saben, el tema del turismo, el tema de transportes, el tema de la aviación. Vamos a, lo primero que vamos a hacer es ir y apartar nuestras vacaciones en diciembre. Esa es la gran duda. Evidentemente yo le diría, pues los bancos centrales y los gobiernos pues quisieran que sí, y mucho más eh, una respuesta afirmativa sería por parte de los propios hoteleros, los propios restauranteros, pero esa es la gran pregunta. Cada uno de nosotros va a tomar las actividades de manera normal como antes las estábamos haciendo. Y por último, el tema de la situación de las cadenas de suministro y aparatos productivos, que era lo que les comentaba. En general, no hay, o lo que busca, los que buscan los gobiernos y los bancos centrales es ayudar e incentivar que en el momento en que volvamos a levantar la cortina, pues sí exista ese restaurante, sí exista esa tiendita, que sí exista todas esas empresas que puedan volver a empezar y no sorprendernos de que de pronto al mes y medio, a los 2 meses, a los 2 meses y medio, 3 meses, queramos abrir y de pronto digas, no, ¿sabes qué? Pues que desafortunadamente tal porcentaje de los negocios ya no pudo, no va a reabrir, aunque haya incentivos, aunque haya lo que ustedes gusten, ya no van a abrir y por tal motivo no van a contratar personal y por tal motivo pues ya no van a pagar la renta que pagaban del local y se empieza a hacer un círculo negativo. Esos son los 4 puntos más relevantes para estar revisando y estar checando si para los siguientes trimestres, el tercero y el cuarto de este año y todo el 2021, pues vamos a poder tener un rebote en el crecimiento de, de la economía de cada uno de los países. Aquí a lo mejor vamos a entrar en un poco de tema económico, también evidentemente político, ¿no? ¿Qué elementos positivos vemos en la economía nacional hacia adelante? Uno, pues es el impulso que vamos a tener por la propia reapertura de la economía americana. Varios negocios que son proveedores de empresas americanas, pues van a empezar a producir, van a estar empezando a recibir ingresos nuevamente y pues en Estados Unidos se ha hecho un esfuerzo muy importante para tratar de mantener a las empresas. Uno lo que puede leer de distintos periódicos, dígase New York Times, Wall Street Journal, es de que pues también hay a nivel de negocios pequeños la están sufriendo verdaderamente fuerte y que no obstante el tamaño de los apoyos parece ser que no es tan suficiente. ¿Cómo lo vamos a estar viendo? Pues en el día a día, en el momento en el que pasen las semanas, pues nos estaremos enterando qué tantos negocios, qué tantas industrias pudieron reabrir nuevamente y con base en ello y con la fuerza que empieza a tener Estados Unidos, pues nos puedan estar impulsando. La entrada en vigor en TEMEC, personalmente yo creo que es un efecto moderado. Qué bueno que está el famoso TEMEC, pero la realidad es que nunca dejamos de tener el TLC. Para varios analistas esto es relevante que entre en vigor, quizá como una señal de continuidad y de confianza, pero pues a final de cuentas no es tampoco algo tan importante o algo adicional que pudiera impulsar la economía mexicana. El punto tercero, las elecciones en Estados Unidos en noviembre, de acuerdo a las informaciones con las que contamos al día de hoy, de los especialistas, de los que están haciendo temas de encuestas. Al día de hoy todo indica que Trump no ganaría las elecciones y probablemente pensando y dejando como supuesto ese elemento para noviembre, es posible que México pudiera tener algún tipo de impulso por ese lado, aunque también, se los comento, yo lo visualizo como un tema moderado,
derivado de que pues, la relación con Estados Unidos pues no está mal, no está mal porque pues, en muchas casas pues, le hemos dicho que sí a Estados Unidos en gran parte de las negociaciones, pero pues el hecho de que ahorita Trump nos esté afectando de manera importante, pues podremos hablar de tema de inmigrantes, pero fuera de lo demás, pues hemos cumplido varios de los temas que para él eran importantes y por tal motivo pues la relación podríamos decir que es positiva. El tema de las reservas internacionales también es importante. Hay, como ustedes saben, varios elementos en los cuales pues, se fueron creando fondos y reservas de contingencia, los famosos fideicomisos que anunció el gobierno federal que iba a estar desapareciendo o consolidando con el objetivo pues, de tomar y de manejar, de acuerdo a la opinión del gobierno actual, de mejor manera esa cantidad de dinero que existía por distintos lados. Las reservas internacionales, arriba de 180,000 millones de dólares, que son un brazo importante para Banco de México para que pueda estar defendiendo y que pueda estar controlando cualquier impulso, cualquier alza en tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, pues también son recursos finitos, es un recurso grande, pero son recursos finitos, y pues cada uno de los fondos que tiene o que cuenta el gobierno federal actual para poder hacerle frente a la crisis, pues los está utilizando, se los está, eh, los va a necesitar, se los va a estar acabando lo más probable. Eso es como elementos positivos. En la parte de los elementos negativos es de que es altamente probable que no solamente es un tema de México, sino que en el momento de que siga la incertidumbre, pues va a haber una versión a riesgo de mercados emergentes. Por tal motivo, mucho financiamiento que normalmente llegaba, es posible que por lo menos en los siguientes meses no vaya a llegar. Continuará la baja de la tasa de interés de referencia de Banjico. En qué sentido digo que esto es un elemento negativo? Durante el año 2016 hasta el 2018, que fue cuando terminó el sexenio anterior, estuvieron aumentando de manera muy importante la tasa de referencia para poder defender lo que es el tipo de cambio peso-dólar, haciendo mucho más atractivo invertir en deuda en México. En el momento en el que ustedes bajan la tasa de interés de referencia de Banjico, pues también la distinta curva de la tasa de interés, pues también debería de tender a bajar y posiblemente sea poco interesante para los participantes de mercados financieros entrar a estas tasas en México. La crisis de Pemex, como ustedes saben, y creo que es uno de los puntos más relevantes en cuanto a la visión hacia adelante de México, el hecho de tener una deuda importante, arriba de los 100,000 millones de dólares, dado la baja en calificación, las siguientes renovaciones de deuda se tendrán que hacer a una tasa mayor, por tal motivo el costo en general de la deuda de Pemex va a ser mucho más alta, y también estamos viendo que dado la caída en el precio del petróleo, aunque está aumentando la producción, pues definitivamente le generará menores ventas y por supuesto menores utilidades y utilidades, pues nada más por ponerlo de manera positiva, cuando sabemos que va a cargar Pemex con una pérdida muy importante. Menor recaudación de impuestos del gobierno mexicano, evidentemente sí, cada vez durante esta crisis pues, se va a generar menos IVA, se va a generar menos ISR, pues evidentemente no va a tener el dinero suficiente el gobierno mexicano pues, para poder fondear todo lo que es el gasto corriente del gobierno más los distintos proyectos que traen. Menor incentivo para invertir en México. Evidentemente, este es otro de los temas que nos preocupa. La falta de empatía por la inversión privada y que por tal motivo tanto de empresas transnacionales extranjeras como de los propios
empresas que estén aquí en México. Eh, el, eh, Pongo ahí potencialmente el alto índice de cierre de empresas que pudieran cerrar, dado la falta de incentivos fiscales, que ustedes han escuchado ya de manera muy importante, y hasta el cansancio en el cual se trató de hacer y de indicar de que era importante de que el aparato productivo del país no se fuera a caer, de que tan pronto levantáramos las cortinas, estuvieran ahí esas empresas para volver a contratar, para volver a pagar renta, para volver a pagar a proveedores y por lo menos ahorita no se ha visto. ¿De qué tamaño va a ser ese golpe? Podemos creer que va a ser importante y en las próximas semanas o próximos meses nos estaremos dando cuenta de la realidad de que tantas empresas micro, pequeñas, medianas, pudieron aguantar estos 2 meses y medio. Y evidentemente todos estos elementos pues, pueden generar que siga bajando la calificación de la deuda soberana y pues, también la calificación que siga bajando de la deuda de Pemex, haciendo aún más costoso el fondearse por parte del gobierno federal. En, en, en resumen, hacia adelante vemos, o personalmente veo más elementos negativos que positivos en el tema de México. Hay, en cuanto a crecimiento del PIB, no pocas personas o no pocos analistas que creen que inclusive la caída del PIB, por estas razones que estamos poniendo de elementos negativos, pudieran estarse acercando a doble dígito, es decir, que cayera más del 10%. No es un elemento que quisiéramos ver, pero tampoco lo veo fuera de toda lógica estar cercano a esos niveles de caída del PIB. Como lo estuvimos viendo, muchos de los analistas se han estado manteniendo para que en el promedio ronde por ahí del 6, del 7% la caída en el PIB. Todo indica que pudiera ser mayor a ese número. Activos financieros. Vamos a empezar por aquellos activos que parecieran pues, de protección. Es decir, para aquellas personas que todavía tengan liquidez después después de después de este confinamiento, podemos decir que definitivamente los fondos de inversión de deuda con liquidez diaria y bonos gubernamentales va a ser el lugar donde gran parte del portafolio debería de estar. En qué sentido? Ahorita el, el, la mayor parte de la inversión aquí en México se puede hacer efectivamente en fondos de inversión. Ya eh, todas las instituciones financieras, o la gran mayoría de las instituciones financieras, dan acceso de fondos de inversión desde pequeños inversionistas, que pueden ser 5,000, 10,000, 20,000 pesos, hasta los grandes inversionistas. La gran diferencia es la comisión que le cobran a unos y otros por estar dentro de esos fondos de inversión, pero básicamente lo que estaremos hablando ahorita es de que partimos de la base que para activos líquidos todos podemos estar invirtiendo en fondos de inversión. Ahorita hacia adelante, tener una cartera pues, más diversificada en otro tipo de fondos, incluyendo acciones, incluyendo de deuda de mediano y largo plazo, lo veo un poquito contingente. ¿Por qué? Porque va a haber existe una gran incertidumbre, probablemente la volatilidad puede estar aumentando. Y creo que ahorita lo que hace sentido es tener la disponibilidad inmediata de tus recursos. Y por disponibilidad inmediata no me refiero a dejar el dinero líquido en chequera ganando tasa nada. Me refiero a que se tenga o se pueda invertir en el fondo líquido, es decir, que todos los días, si se llegara a requerir dinero, se puede sacar de ahí para
poder estar generando por lo menos, y dependiendo del fondo, un 2, un 3, un 4, un 5%. Y no solamente que sean fondos de inversión de deuda con liquidez diaria, sino que estén invertidos principalmente en CETES, bondes, papel de gobierno. ¿Por qué? Porque también en el momento en el que pueda aumentar la incertidumbre, pueda aumentar el nerviosismo, muy probablemente los participantes y los inversionistas tengan menos apetito por papeles de deuda corporativa, por papeles de deuda bancario, y eso puede generar minusvalías. Recuerden ustedes que los instrumentos de deuda sí pueden generar minusvalías y en el momento en el que inclusive se llega a vender algún instrumento, pues se realiza la pérdida. Si ustedes tienen un bono de largo plazo, es decir, que vence a 20, a 30 años, y las tasas de interés suben, su, eh, su instrumento va a tener una minusvalía de precio derivada de esa alza en la tasa de interés. Entonces, una alta volatilidad puede estar generando en los fondos de inversión de mediano y de largo plazo, aunque sean exclusivamente de deuda, minusvalías, y si esto le sumas en que algunos instrumentos pueden estar invertidos en bonos corporativos cuando no sabemos cómo va a quedar la situación y la salud financiera de muchos de los corporativos, que normalmente son medianos y grandes los que emiten en la bolsa mexicana, pues lo que indica la prudencia es, ¿sabes qué? Vamos a mantener la liquidez en el corto plazo, vamos a mantenerla diaria para poder aprovechar oportunidades y para no tener ahorita mucho más volatilidad de la que ya estamos viviendo. Lo que le llamamos nosotros activo de oportunidad son los fondos de cobertura o los ETFs de deuda denominados en dólares. Lo ponemos a sujeto a una corrección. ¿Por qué razón? Actualmente el peso se ha estado manejando en la banda de los 23 altos, 24, hoy andaba alrededor de 24.20, 24.30, e inclusive llegado a tocar por encima de los 25 pesos. Como ustedes vieron en las expectativas del sector privado, están hablando de que el peso al cierre de este año puede estar rondando sobre los niveles del 22, 22 y medio. Yo soy un poco pesimista en ese sentido, dado eh, los distintos puntos que revisamos en la lámina anterior. Sí, es probable, o sea, ¿para dónde se va a mover el tipo de cambio? Nadie les puede decir. No hay forma de saber con claridad hacia dónde se puede mover. Pues sí, podríamos llegar a 22, a lo mejor sí, podríamos llegar o regresar a 18, 19 pesos, pues a lo mejor sí, pero sinceramente yo creo que hay más probabilidades de que aún estando ahorita en 24, 25, quizá le cueste trabajo romper este nivel, pero yo creo que hay una probabilidad más alta de verlo en 26, 27, 30 pesos que verlo hacia abajo. Ponemos ahí que los fondos de cobertura o de deuda en dólares sujeto a una corrección. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quizá ahorita, y depende del caso particular de cada quien, si ya tiene algo de inversión en dólares, pues igual y no le haga tanto sentido subirse ahorita a 24 o 25 pesos, pero si vuelve a verse, pues no sé, algún nivel alrededor de 22, pues pudiera ser interesante subir su participación en esa moneda. Y también como activo de oportunidad hablamos de fondos de inversión de acciones o ETFs de mercados americanos. ¿Por qué? Los mercados, los índices accionarios y en general la mayoría de las empresas tuvieron una caída importante durante el mes de marzo, pero el rebote en los distintos índices durante el mes de abril fue importante. No han regresado a niveles que tenían al inicio del año 2020, y recuerden que vienen de un momento de expansión muy importante en los meses anteriores y años anteriores, debido a que
debido a justamente esa inyección de liquidez y el hecho de que las tasas de interés estuvieron durante mucho tiempo alrededor del 0%. Ese 0%, ¿qué provoca? Que si tú estás como inversionista, no piensen como inversionista mexicano, estás como un inversionista americano y puedes invertir en deuda a tasas muy bajitas o puedes invertir en acciones normalmente con una visión de largo plazo, normalmente vas a estar con un incentivo mucho más alto a poder invertir. Esto también lo ponemos como activo de oportunidad el hecho de entrar en acciones o en índices americanos, sujeto a corrección. ¿Y por qué nos referimos con corrección? Con una baja nuevamente en el precio de las distintas acciones. Aquí sí, la disminución pues puede ser pequeña, puede ser un poco más relevante, dependiendo de qué, pues dependiendo nuevamente de los factores que hemos estado repitiendo a lo largo de la conferencia, que tienen que ver cuándo abrimos, con qué facilidad vamos a abrir, qué tantas industrias podrán empezar luego a producir de manera rápida en ese sentido. Y activos con mayor incertidumbre, es decir, son activos que idealmente no deberíamos de tener, pues son los fondos de inversión de deuda de mediano y de largo plazo, con bonos corporativos, y que te ofrezcan liquidez a 28, 91 o 182 días, ¿ok? ¿Por qué? Por lo mismo. Vamos a tener una volatilidad relativamente alta, importante. Podemos tener minusvalías en los fondos de inversión de deuda. Y si son fondos que principalmente tienen bonos corporativos, pues no sabemos la salud de las empresas después de que salgamos de esta situación. Y tener fondos en los cuales no puedas tener tu liquidez diaria, sino que pueda ser a 28, 91 o inclusive medio año, pues te puede estar amarrando ahí de cierta manera, complicada. La bolsa y fondos de inversión o índices sobre el mercado accionario mexicano. A final de cuentas, pues también creo que las empresas que cotizan en bolsa pueden tener problemas hacia adelante. Obviamente vienen con una caída muy importante en los últimos meses, pero el potencial para poderse recuperar, yo creo que como tal, como índice en general, pues no lo veo de manera tan importante. Yo creo que las empresas mexicanas que cotizan en bolsa que se recuperarán de manera más fuerte, pues son aquellas que se encuentran en industrias básicas, en industrias esenciales. Eh, y con base en ello, cada quien podría estar revisando cuáles podrían ser esas empresas. También empresas cuyos ingresos provengan de manera importante o se hayan diversificado a tal forma de que provengan de mercados extranjeros y con base en ello hacer una decisión de inversión pues mucho más específica. Pero creo que ahorita las empresas mexicanas, que no estamos exentos de que de pronto para cierto periodo de semanas o de meses puedan tener también alzas importantes de 1,000 puntos, de 1,500 puntos, de 2,000 puntos. No estamos exentos, ¿no? Sin embargo, no le veo un valor tan importante ahorita al mercado mexicano, dado la incertidumbre del propio país. En el tema de las conclusiones, evidentemente, y para nadie sorprende, pues el entorno económico global e interno, el de México, seguirá con una incertidumbre muy alta, muy fuerte, de la cual pues evidentemente no sabemos cómo vamos a salir. A nivel individual, si alguien tiene un portafolio de inversión, si tiene liquidez, pues yo creo que vale la pena privilegiar inversiones de deuda de muy corto plazo. Sería algo relativamente interesante y estar atento a oportunidades de inversión tanto en acciones americanas y dólar. Por eso vale la pena tener la liquidez para poder estar aprovechando estos momentos. A nivel empresa, me hubiera gustado hablar más de
cuáles son las estrategias para la liquidez de la empresa, pero pues más de uno me va a decir, pues liquidez, pues ¿cuál liquidez? Ahorita las empresas están en modo de supervivencia, están viendo pues, cómo hacer con su dinero para mantener pues, tanto lo que era sus empleados, mantener el tema de rentas y evidentemente en este entorno, pues realmente estamos viendo que inclusive muchos de los socios de las distintas compañías pues van a tener que meterle, inyectarle capital a sus empresas pues, para poder seguir adelante. ¿Ok? Eh, Evidentemente para empresas pues podemos tener estrategias muy importantes, muy fuertes y también para poder aprovechar lo que van a ser pues, tasas de deuda en dólares a niveles muy, muy bajos que pueden ser interesantes para que se puedan traer aquí a México, pero evidentemente lo puedes traer, pero pues tienes que ver cómo te cubres contra un movimiento del tipo de cambio o tendríamos que ver si son ingresos que predominantemente vienen en dólares para que pues no haya un mismatch ahí en el tema de monedas. Lo positivo que podría haber para el tema de las empresas es de que los bancos están empezando a tener esquemas de financiamiento con mejores tasas a las que había de manera habitual para las distintas empresas. Obviamente, como siempre sucede, estos esquemas van a estar disponibles principalmente pues para empresas que son más sólidas, que tienen unas ventas más importantes y como normalmente sucede, aquellas empresas que le están sufriendo, que tienen muchos más costos, que tienen su balance mucho más golpeado por el tema de otro tipo de créditos, pues seguramente este tipo de esquemas puede ser o puede no estar disponible para estas empresas. Eh, Recordarlo, si por alguna razón a nivel personal se le tiene que inyectar capital a la empresa y no se cuenta con esa liquidez, también por ahí empiezan a haber algunos esquemas de tasas de referencia alrededor del 16, 18, 20%, tasas de deuda que pudieran ser interesantes para poderlos inyectar a las empresas, ¿no? Pero también esas tasas de interés depende del banco y depende de las condiciones que pudieran estar ofreciendo. Eh, por favor, el tema de la tarjeta de crédito siempre hemos sido muy enfáticos en que la tarjeta de crédito no se te utiliza para financiar ni gasto, idealmente, ¿no? Claro, idealmente ni gasto personal, ni fondear operaciones de tu propia compañía, porque estamos hablando de tasas de interés de 40, 50, 60, 70%. La verdad no es un esquema viable y ahorita simplemente si se está en la situación de tener que fondear la empresa y esa línea revolvente que es la tarjeta de crédito es la única alternativa, pregunten en sus bancos, junto a su línea de crédito de tarjeta están ofreciendo una línea sobre el monto de crédito disponible a mejores tasas. Y mejores tasas, pues estamos hablando inclusive de abajo de 20%. Entonces, hay manera de poderse fondear para tanto cubrir gastos personales como, en el caso que se necesita, poderlo utilizar para fondear a tu propia compañía y conseguir que subsista en estos meses. Y ya por último, nada más vale la pena hacer el disclaimer que nunca está de más, que lo que hicimos en esta conferencia tenía el propósito de explicar el entorno global financiero, junto con el impacto que puede tener en México.
Todo objetivo de inversión debe de ser un objetivo de inversión personalizado, conocer cuál es la situación de cada persona, cada empresa y cuál es el perfil de riesgo al cual puede llegar. Y por tal motivo, lo que se ha expresado en esta conferencia, pues no es una eh, visión para invertir o comprar algún cierto activo o deshacerse de algún otro. Es simplemente tener una visión general, entender más o menos cómo se pueden mover los distintos activos financieros de manera muy general y de esta manera que puedan tener una visión un poquito con menos ruido de todo lo que están escuchando por todos lados. Con esto termino. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de ayuda para ustedes. Mario, pues muchas gracias. Definitivamente muy completo tu análisis, todo lo que nos has presentado en en esta conferencia, en esta plática. Desde luego, un sistema económico es un sistema muy complejo, ¿no? En donde a veces la ansiedad de estos momentos nos hace querer tener recetas de cocina, soluciones directas, pero pues desde luego eso no es posible. Creo que nos has dado una visión muy buena para entender, como tú bien lo dices, la situación en la que estamos y en las oportunidades que tenemos. Hay algunas preguntas aquí que muchas de estas ya se han ido contestando con tu excelente plática, pero quisiera algunos comentarios sobre algunas de estas. Por ejemplo, ¿cuáles consideras tú que sean los sectores económicos, entre comillas, menos golpeados, que permitan una inversión sin riesgos? Nos pregunta Daniel Rodríguez. Mira, si estamos hablando del tema de México, lo que le llaman definitivamente el consumo básico y lo que hemos estado viendo, empresas como Soriana, como Chedraui, todas las que están ligadas a supermercados pueden salir bien libradas. El tema de Walmart, pues lo sabemos bien. Recientemente ha tenido ahí algunos eh, golpeteos con el SAT. No sabemos qué tan bien librado vaya a salir del famoso adeudo o posible adeudo que tenga con el gobierno federal, pero creo que habría que estar checando esas empresas cómo se están comportando, ¿no? Hay otras que normalmente habían sido interesantes, como las de aeropuertos, como el Grupo Aeroportuario del Sur, como otro tipo de estos grupos. Sin embargo, pues obviamente con lo que ha sucedido recientemente y como no sabemos hacia adelante qué vaya a suceder, pues definitivamente es contingente. Los grupos financieros, pues también eh, creemos que su cartera vencida va a aumentar y por tal motivo puedan tener alguna contingencia hacia adelante, ¿no? Yo me iría hacia lo más básico para poder empezar a revisar esas industrias. Muchas gracias, Mario. Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué consideras viable ahorita comprar yuanes, considerando que China deja a un lado el dólar para el manejo de sus importaciones? No, la verdad es de que se ha hablado mucho del tema de China y si inclusive podría empezar a operar una moneda virtual. A final de cuentas, la economía sigue alrededor del dólar. Yo sí soy de la idea de que pues, las dos monedas principales es el dólar y el euro. A final de cuentas, el euro, la zona Europa va a estar mucho más golpeada que Estados Unidos. Y a final de cuentas, nuestra referencia por cercanía, por operatividad, pues va a estar ligada al dólar. Yo no me metería en otras instancias y aparte el tema del yuan, pues siempre está ahí la duda si el gobierno
le mete mano y aunque supuestamente está, pues entre comillas, libre de libre flotación el yuan, entre comillas, pues si verdaderamente el yuan tendría alguna posibilidad de apreciación cuando normalmente en países que son netamente exportadores, pues les conviene una moneda más bien débil para que sus productos comparativamente sean más baratos. Muy bien, muchas gracias. Y por último nos pregunta Ana María Morales si consideras ahorita un buen momento para invertir en metales preciosos. No, la verdad es que, la verdad es de que no, en general. eh, Normalmente cuando vienen ciertas crisis y cuando vienen eh, como que mucho nerviosismo, siempre se voltea a ver al oro como un resguardo de valor. La realidad es de que no es así ya desde hace 10, 12 años con la crisis anterior, desde 2008, 2009, tuvo un movimiento importante el oro, perdón, se fue desinflando y la realidad es que tú como inversionista debes de ver pues, qué puedes hacer con el oro. Evidentemente funciona para algunas aplicaciones industriales, para algunas aplicaciones de joyería, ¿no? Eh, pero ya después el oro como tal deja de ser operable y es ahí cuando para efectos de cobertura, cuando el movimiento no llega al impulso que uno cree. Hay ahorita inversionistas muy importantes de los famosos hedge funds o fondos alternativos que creen que el oro se pudiera mover, también lo tengo que decir. Sí hay inversionistas que creen que pudiera tener todavía un alza del 10, 12, 17%. Yo no lo veo así, no lo creo así. Yo soy de la idea de tener activos financieros y estar listo para recuperación en el mercado de acciones, principalmente. Mario, pues muchas gracias por todos estos conceptos, por este análisis tan detallado que nos has hecho. Agradecemos mucho tu colaboración, tu participación en este tema que nos estaban pidiendo ya nuestros clientes y amigos insistentemente. Quiero agradecer a todos los participantes. Hubo una gran afluencia, desde luego, porque el tema es muy importante. Eh, Te quiero comprometer para que nos sigas trayendo tus conocimientos y a ver cómo se va viendo este sistema, este entorno en los días venideros, en los meses venideros. Ujú. Quiero agradecer la participación de todos y decirles que esta es una iniciativa que con mucho cariño hacemos en GSGM Fintax en apoyo a la sociedad en estos momentos que necesitamos todos de todos. Ojalá haya sido de, de valioso, como nos comentan ya aquí. Muchas gracias, muy interesante, excelente presentación. Que haya sido valioso para todos ustedes. Mario, por último, no sé si quieres cerrar con algunas palabras, algún mensaje. Simplemente todos estamos muy nerviosos, todos estamos muy preocupados, cada uno de nosotros tiene una situación específica, ya sea porque tenemos un empleo y no sabemos si lo vamos a mantener o si estaba ligado a ciertas metas de ventas y pues, probablemente no vamos a llegar a esas metas, o por otra parte, si tenemos un negocio, ¿cómo le vamos a hacer? No solamente ya no estamos ingresando dinero para nosotros, sino que aparte vienen gastos adicionales para volverlo a echar a andar. Eh, no se dejen llevar por el ruido que van a estar escuchando recientemente en los próximos días. Los datos van a ser muy malos en términos económicos. Siempre tengan una visión de mediano y de largo plazo. Y me gustó mucho el ejemplo que usaron en Urban. Urban, como seguramente ustedes saben, es una empresa que se dedica a transportar a personas desde distintos puntos, principalmente de Santa Fe, unió a Polanco, a la Condesa, y ha empezado a aumentar rutas. Y en el momento en el que cierran y que ya no pueden transportar gente, pues se movieron rápidamente para decir, bueno, pues ahora
hay muchos envíos, mucha paquetería, mucha compra por e-commerce y lo que se necesita pues, son unidades para poder llevar paquetes. Quitaron, entiendo, que movieron los asientos de los pasajeros y ahora Urban durante este periodo se ha dedicado a transportar paquetes, transportar todo tipo de productos que se están comprando por medio de las tiendas online. Este ejemplo es simplemente para decirles es de que tenemos la oportunidad de movernos, tenemos la oportunidad y la capacidad de pensar en forma diferente y eso es lo que nos debe de mover. No quedarnos como venado lampareado a la mitad de de la carretera cuando va un vehículo, sino que rápidamente pensar cómo nos podemos mover y cómo lo que estamos haciendo, cómo se puede aumentar y cómo puede salir adelante ante la crisis. Efectivamente, Mario, muchas gracias por tus palabras. Siempre atrás de toda crisis hay una oportunidad y debemos de verlo como un momento para reinventarnos. Y como siempre decimos en esta serie de webinars llamadas Nuevas competencias para un mundo que ya cambió, esta crisis, como muchas crisis, también pasará y tenemos que salir preparados. Tenemos que aprovechar este tiempo para prepararnos. Creo que todos los expertos coinciden en dos temas que no debemos de soltar. Uno es la tecnología y el otro es la capacitación. Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Les recordamos para quienes tengan la intención y la posibilidad de donar para estas despensas que estamos armando para personas en condiciones de vulnerabilidad. Y simplemente los invitamos a que sigan participando con nosotros en estos webinars, que nos hagan tengan la amabilidad de, si les gustó, darle like en nuestras redes sociales, que se suscriban para que les lleguen las notificaciones y bueno, que también nos manden sus sugerencias para próximos temas que ustedes deseen ver aquí. Muchas gracias, Mario, muy amable por tus conocimientos. Muchas gracias a todos y nos Gracias, vemos hasta luego, Mauro. Gracias, Mario. Nos vemos en el siguiente webinar. Hasta pronto. Hasta luego.